San Mateo capítulo 20, versículos 1 y 2 en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a esperar que los hermanos lo encuentren. Aquellos hermanos que no han traído sus Biblias, también lo tenemos en la pantalla. Vamos a leerlo a una sola voz, estos dos versículos. Sabemos que el Señor habla a su iglesia. Amén. Cuando lo hayan encontrado pueden decir amén. Leámoslo todos, mis hermanos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora me dispongo a predicar tu bendita y poderosa palabra. Úsame en beneficio de tu iglesia, usa mis labios, usa mi mente, usa mi voz, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, mi Dios, que podamos ser edificados en tu nombre, Dios mío. Amén y amén. Esté cómodo, mi hermano. Le recuerdo, por favor, de pronto a usted se le olvidó por algún momento, compruebe si su teléfono está en silencio. Le pido el favor a los niños. Vamos a estar todos atentos a escuchar la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Estamos todos listos? Gloria al nombre de Jesús. Uno de los problemas de nuestra sociedad es que compara el éxito en función de los éxitos o fracasos de otro. Es decir, no es suficiente con tener una casa, no es suficiente con tener un carro, no es suficiente con tener ropa bonita. Tengo que tener una casa más bonita que el otro. Tengo que tener un carro más bonito que el otro. Tengo que tener ropa que luzca más bonita que otro. Es decir, el éxito en la sociedad está basado no en lo que yo pueda tener, sino en lo que yo tenga que no tengan otros. Hay una película que es muy llamativa respecto a eso, que se llama Django en cadenas. Y resulta que en la sociedad donde todavía estaba la esclavitud y estaba la división racial muy fuerte, donde las personas de tez negra eran creídas como personas de segunda categoría, aunque la Biblia siempre ha dicho que todos somos iguales. Resulta que llega una persona de tez morena en un caballo y un esclavo de tez morena se sorprende y dice: ¿y usted por qué está en un caballo? ¿Por qué está en un caballo? Y la persona que iba al lado de él: bueno, ¿es que usted también quiere un caballo? Dice: no, yo lo que quiero es que él no ande en caballo. Es decir, el éxito basado en tener más que otro. Y eso es lo que las emociones y sentimientos que generan las redes sociales: el orgullo y la envidia. Usted puede estar en un paseo y usted no, alguna persona, si no lo postea por redes sociales, no estuvo de paseo. Si no le toma la foto a lo que se comió y lo manda a todos, no estuvo de paseo. Y hay personas que lo hacen de verdad porque quieren compartir, pero hay otros que dicen: es para que vean que yo también puedo. Porque la envidia es mejor generarla que sentirla. Y usted se da cuenta que las personas marquilleras ven las ropas, dice: tiene que ser tal marca. Si no es esa marca, no es. Y decía el predicador el domingo en la enseñanza: con la marca de Louis Vuitton, aunque sea chiviada, pero algo hay que ponerse. Hay gente que le aflige la prosperidad de su prójimo. Puede que Dios lo esté bendiciendo a él, pero si otro no, hermano, qué cosa tan tremenda. Eso es la sociedad, el mundo, las personas que no conocen a Dios. Sin embargo, el mensaje de Jesús es tan diferente. El mensaje de la cruz tiene una regla de valores tan distinta que, claro, cuando vamos entrando a este reino, al principio se nos complica, porque traemos la regla de valores del mundo y Jesús en la entradita nos está diciendo: ojo, no, así no es. Así que el Señor, a través de su palabra,
nos va enseñando cómo funcionan las cosas en el reino de Él. Y esta es una parábola. La parábola era una historia sencilla, fáciles de entender, para que las personas que la escucharan pudieran comprender el mensaje de lo que Jesús decía. Y luego de explicar luego de decir la parábola, hacía una aplicación espiritual. Así que esta parábola se llama Los obreros de la viña, o es un título extrabíblico, pero para identificarlo los escritores bíblicos le pusieron así. Entonces el Señor dice: el reino de los cielos se parece a esta historia. El reino de los cielos se parece a la historia que les voy a contar. Y permítame usted, por favor, yo lo voy a pasar a nuestra moneda, a nuestro dinero, para que lo tengamos más entendido. Entonces la historia dice: resulta que el dueño de una hacienda salió muy de mañana. En la cultura hebrea, ¿a qué hora usted empieza su horario laboral? La cultura laboral de los hebreos empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, 12 horas. Resulta que el dueño de una hacienda, antes de que fueran las 6 de la mañana, salió por el centro de la ciudad buscando personas para trabajar en su hacienda. Era una viña. Y entonces encontró a unas personas y les dijo: vayan a trabajar a mi viña. Tengan el jornal del día, es decir, trabajen conmigo las 12 horas. Les voy a pagar $200. Trabaje 12 horas, le voy a pagar $200. ¿Qué le parece ese sueldo? Más o menos, ¿cierto? Lo normal, lo básico. Y la persona dijo: ok, listo, voy a trabajar en su viña. Y se fue, empezó a trabajar a las 6 de la mañana. Cuando eran como las 8:30 de la mañana, el dueño de la viña dice: no, se me va a dañar la producción, necesito más gente. Y se fue otra vez por la ciudad y dijo: vamos, trabajen en mi viña. Y ya esta vez no les dice: les voy a pagar tanto, sino les dice: les voy a pagar lo que sea justo. Y empezaron a trabajar a las 9 de la mañana. Cuando era casi mediodía, otra vez el dueño de la hacienda dice: no tengo suficiente personal. Y va nuevamente por las calles de la ciudad y dice: vamos, ¿quién quiere trabajar en la viña? Dice: bueno, vamos, tranquilos, yo les voy a pagar lo que sea justo. Antes de 3 de la tarde dijo: no, es necesario, necesito más mano de obra. Y encontró a unos y les dijo: vamos a trabajar, yo les pago lo que sea justo. Pero era tanta la cosecha que a las 5 de la tarde él dijo: falta una sola hora, pero con algo que me ayuden me sirve, porque si no se me daña lo que yo he cosechado. Y fue otra vez y se encontró unas personas que todo el día habían estado por ahí sentadas. Y les dijo: venga, ustedes, ¿por qué no están trabajando? Digo: no, es que nadie nos ha contratado. Y él le dice: bueno, pues vamos a mi viña, trabajen este tiempito, que yo les voy a pagar lo que sea justo. Llegaron a trabajar, terminaron el horario laboral a las 6 de la tarde. Y en la cultura hebrea, el sueldo de un empleado tenía que pagarse diariamente. No es como nosotros que dicen: no, cada 8 días, cada 15 días, mensual. No, tenía que pagarse todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: usted no sabe si esa persona no tiene más alimento. Y si usted le dice: venga mañana, ¿cómo alimenta a su familia? ¿Cómo compra lo de hoy? Hay gente que solamente está sobreviviendo. Entonces termina jornada, págueles. El dueño de la hacienda le dijo: bueno, le dijo al mayordomo: póngame en fila a todos, por favor. Pero empiece, por favor, poniéndome en primera fila a los que llegaron a las 5 de la tarde. Págueles primero. A ellos les había dicho que les iba a pagar lo que fuera justo.
Y el mayordomo empieza a pagarle a los de 5 de la tarde si le da $200. $200 por una hora de trabajo. No, sabroso. Y adivine qué empezaron a creer los de las 6 de la mañana. Dijeron, uy, no. Si a ellos por una hora les pagó $200, a nosotros algo bueno tiene que darnos. Llegaron los que empezaron a trabajar a las 3 de la tarde y les dio $200. Como raro. A los que empezaron a mediodía, el mayordomo les pagó $200. A los que empezaron a las 9 de la mañana, el mayordomo les pagó $200. A los de las 6 de la mañana terminaron de hacer la fila y el Señor les pagó $200. Vamos a ver el verso 11. ¿Qué hubiera hecho usted en esta situación si usted hubiera sido el trabajador de las 6 de la mañana? ¿Qué dice el versículo 11? Y al recibirlo, es decir, al recibir el pago, murmuraban contra el padre de familia, verso 12, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ellos dijeron: no, venga, ¿qué le pasó a ese hombre? Si yo trabajé 12 horas y me va a pagar lo mismo que lo que le pagó al que trabajó solo una hora, ¿qué le pasa? Murmuraban. Al oírlo el dueño de la hacienda, es algo bien hermoso en este texto bíblico, le respondió con mucho respeto pero muy firmemente. Verso 13. A uno de los que estaba por ahí murmurando le dijo: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Es decir, amigo, ¿usted por qué se enoja si en la mañanita cuando yo lo contraté yo le dije que le iba a pagar $200? ¿Por qué se enoja? ¿Le pagué los $200 o no? ¿No recuerda que hicimos un acuerdo? ¿Por qué estás enojado? Y continúa el versículo 14 y le dice: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Es decir, toma lo tuyo, yo te ofrecí $200 y vete. Si yo quiero darle a los otros, ¿cuál es tu problema? Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? El dueño de la hacienda le dijo: oiga, ¿usted no le parece que yo puedo hacer con mi plata lo que yo quiera? Si yo quiero pagarle a él $200 por una hora, ¿en qué le hace daño a usted? Si yo dije que le iba a pagar $200 a usted por el día y 200 le pagué, ¿o cuánto le robé? Como interesante, ¿cierto? ¿Te pareció bien ese sueldo? ¿Trabajaste? ¿Te pagué? ¿Todo está bien? Versículo 16. Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Por qué cree usted, hermano, que a los de las 6 de la mañana les molestó el sueldo de los de 5 de la tarde? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen llegado más empleados sino solo los de las 6 de la mañana y le hubiese pagado los mismos $200? ¿Habría algún inconveniente o no? Nada. ¿Qué fue lo que le incomodó en la historia de Jesús a los de las 6 de la mañana? Envidia. Envidia. A lo último, si a mí me contrataron por 12 horas y me daban $200, no hay problema que le den a otro, así no haga. Conmigo me contrataron y yo cumplo con lo mío. Esta parábola tiene unas aplicaciones bien bonitas. Primero, en el reino de Dios,
no tenemos envidia. Si Dios usa a tu hermano, si Dios bendice a tu hermano, qué bueno alegrarnos con él. Si el Señor le da una bendición grande a él, ¿por qué compararme? El mismo Dios que lo bendice a él puede bendecirme a mí. ¿Sabe? Hay personas que creen que como Dios le dio una bendición grande a su hermano, a Dios ya se le acabó y no le puede dar a él. Dice, lo que me iban a dar a él, a mí se lo dieron a él. Y se enojan con Dios. ¿Sabía usted que hay gente que cree que Dios les debe más que a otros? Pero es que yo oro más, pero es que yo ayuno más, pero es que yo llevo 20 años de cristiano y nunca me ha pasado nada de eso. ¿Qué pasa? Pero ¿por qué lo ponen a servir si yo llevo aquí tanto tiempo y de una lo montaron? ¿En qué te incomoda? ¿Qué te está quitando Dios? Eso sucede mucho cuando un hermano se bautiza y se pone en las manos de Dios. El Señor lo llena con su Espíritu Santo, empieza a servir y rapidito, un año, 2 años, 3 años y cuando menos no, que salió a la obra. Y el que lleva 20 años dice, pero a mí nunca me tienen en cuenta. ¿Qué pasó conmigo? ¿Se da cuenta? Eso aquí lo que hay es rosca. ¿En qué te agravio? Dice el Señor. Primero que todo, en el reino de Dios, el Señor para darle a alguien no le quita a otro. Sus bendiciones son tan grandes que Él bendice a los que Él quiere sin medida. Número 1, eso. Y número 2, en el reino de Dios no es cuánto yo pueda hacer para merecer la bondad de Dios. Es su gracia. Y su gracia para con todos nosotros es suficiente. Él no ama más o menos. Él ama, sencillamente ama. Y a quienes ha llamado a servirles, les da de su gracia. Eso sí, Él nunca va a dar menos de lo que ha prometido. Hubiese sido injusta la historia donde le hubiese dado 200 y al de a las 6 de la mañana le saliera con menos, porque no convinieron eso. Pero como Dios es un Dios justo, Él actúa con justicia y de ahí en adelante ofrece su gracia. El Señor siempre nos bendice, nos da de su gracia, nos da de su ayuda. Hay personas que ven a alguien tan malo y dicen, pero yo creo que para él no alcanza el evangelio. Tendrán que bautizarlo unas 10 veces porque hombre tan malo. Qué mujer tan mala. Hay gente que dice, ay Dios mío, ojalá la bautizaran con la boca abierta para ver si le bautiza la lengua también. Pero resulta que cuando el Señor salva a alguien, no importa qué tan grande, qué tan pequeño, no importa quién sea, todos sus pecados son perdonados. Por eso empezamos diciendo que en Dios todos somos iguales. Esta parábola nos habla de la gracia soberana, generosa, inesperada de Dios por el hombre. Porque Él a quien quiere salvar, salva. A quien quiere bendecir, bendice. A quien quiere sanar, sana. Como Él quiere. ¿Sabe, hermano? Hay textos bíblicos que a mí me dejaban pensando durante mucho tiempo. Porque resulta que la palabra de Dios dice, arrepentidos, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y perseverar y vivir en santidad. Y bueno, todas las cosas que como cristianos hacemos. Pero hay un texto bíblico que a mí me atacaba mi envidia, porque resulta que a Jesús lo crucificaron y lo pusieron al lado de 2 ladrones, y el uno andaba insultándolo: si eres tú el Mesías, pues bájate de la cruz a ver qué pasa. Pero el que estaba al otro lado le dijo: cállate, no tienes respeto por Dios ni aún aquí.
Nosotros a la verdad nos merecemos lo que nos ha pasado, pero este ningún mal hizo. Y ese hombre, San Lucas capítulo 23, verso 43, solamente le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Entonces Jesús le dijo, verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero qué Dios tan injusto. ¿Cómo se le ocurre? No se bautizó, era un ladrón, además por algo lo colgaron. El Señor, porque tuvo que salvarlo sin bautizarse, sin nada. Me tocó hacerme la misma pregunta: ¿en qué me afecta a mí que Dios salvara a ese ladrón? ¿Será que me quita un pedacito de salvación a mí? No. Claro, sabemos ahora que es porque era otra dispensación. Cuando eso sucedió, Jesús todavía no había dicho que había que arrepentirse, que había que bautizarse. Estaba todavía en la ley y él era un judío. Así que lo que Jesús hizo fue apenas normal que sucediese. Pero sí ataca la envidia. Así hay gente. Pero ¿por qué Dios va a salvar a esa persona? No, eso es tan malo que, mejor dicho, cuando uno lee esto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo ya dejé de andar diciendo quién se salva y quién no se salva. Yo predico la palabra, bautizo en el nombre de Jesús a los quienes proceden al arrepentimiento, predico la palabra, pero la salvación le pertenece a Jehová. Porque si lo salva o no lo salva, a mí ni me dan más salvación ni me quitan salvación. Yo estoy con lo que Dios me ha dado a mí y soy bendecido con lo que Dios ha hecho por mí, que ya es muy grande. La salvación de parte de Dios hacia nosotros nos deja claro que estamos felices, que somos felices porque tenemos salvación. Y si nosotros amamos al prójimo, antes nos alegramos que el Señor siga salvando. Nos alegramos que el Señor siga haciendo cosas especiales. Así que, mi querido hermano, usted y yo debemos ver la gracia de Dios en cada una de las cosas que hacemos. Pero eso no es algo solamente de usted y de mí. Yo sé que a algunos ¿cómo digo esta frase? Tenía un dicho colombiano, pero mejor no lo uso. A veces como que no es tan fácil de comprender la parábola. Bueno, pues Pedro también le pasó lo mismo. El maestro había negado, Pedro había negado al maestro 3 veces. El maestro fue a la cruz, resucitó con poder, se le apareció por allá en un lago, le asó un pez y le dijo: ven para acá. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y le dijo: Pedro, ¿sabes una cosa? Cuando eres joven te llevan vas a donde quieres, pero cuando seas viejo te van a llevar donde no quieres. Eso va a pasar contigo. Y terminó la conversación y Pedro se fue con Jesús hablando y empezó a mirar por el rabito del ojo y empezó a ver al discípulo que Jesús amaba, que se llamaba Juan. Juan capítulo 21, verso 21. Y lo vio, lo miró con el rabito del ojo y le dijo: Señor, ya sé que lo que va a pasar conmigo, y ¿qué va a pasar con este? Así le preguntó: ¿dónde está? ¿Y qué de este? Es decir, usted a mí me dijo que me va a pasar, y ¿qué va a pasar con este? Preocupado porque iba a pasar con otro. ¿Sabe qué le respondió el maestro? Versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Nuevamente el mismo contexto de la parábola de los obreros. Yo hago con mi plata lo que quiero, a ti te di lo justo.
Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aplicación. El Señor nos da su salvación a nosotros, de manera general como iglesia y de manera personal en el individuo. Hermano, nosotros tenemos la bendición de ser salvos por gracia. El Señor nos ha salvado no porque seamos mejores, no porque actuemos mejor, no porque lo merezcamos. Nadie merece la salvación. Además, nadie puede comprarla. Hay gente que dice que la salvación es gratis, y es cierto, pero lo hablan como menospreciándola. No, la salvación y la gracia es un regalo tan costoso que ni todo el dinero del mundo lo podría comprar. Por eso el Señor dice: si es que ustedes no lo pueden pagar, se la regalo. Somos salvos por medio de la gracia del Señor. Y esa gracia es tan grande, tan soberana, tan poderosa, que sigue salvando a todas las personas, que sigue haciendo cosas especiales en la gente. Y el Señor bendice a su iglesia, bendice a su pueblo, bendice a sus hijos. Hemos venido hablando durante algún tiempo acerca de la gracia de Dios, pero nosotros a veces nos gusta la gracia cuando nos la predican a nosotros, pero cuando la gracia hay que aplicársela a otro, decimos: deberían serle justos. Y el Señor, la misma gracia que me aplica a mí, se la aplica a mi hermano. La misma misericordia que he recibido yo, la recibe otro. Porque Dios es tan bueno y tan maravilloso, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor tan grande de nuestro Dios. No en lo que nosotros podamos merecer, sino en la gracia y la bondad de nuestro Dios. Yo quiero invitarlo en esta tarde, mi hermano, a que meditemos en la palabra de Dios. Póngase en pie, por favor, es tan amable. Y qué bueno nosotros poder ser iglesia. Ser iglesia es que si alguien tiene una bendición, usted se alegre con él. Usted le diga: qué bendición. Pero de verdad, no con sola palabra, hermano. Qué bendición lo que Dios ha hecho contigo. Qué agradable lo que Dios ha hecho contigo. Qué bendición eso que el Señor te ha dado, lo que el Señor ha hecho. Ya llegará mi turno, porque el mismo Dios tuyo es el Dios mío. Y cuando alguien llore, llore con los que lloran. Nosotros estamos llamados a ser la extensión de la bondad de Dios, a ser la extensión de la gracia de Dios, del amor de Dios. Cuando nosotros actuamos así, la iglesia en London se va a convertir en un refugio de gracia. Debemos ser un refugio donde el pecador pueda saber que va a ser confrontado por su pecado, porque el pecado no tiene lugar. Pero cuando el pecador llega y se arrepiente, el Señor lo salva. Refugio de gracia en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, porque